¿Qué significa transubstanciación? ¿O qué es la transubstanciación? La palabra transubstanciación viene del latín transubstantiatio, que significa acción y efecto de transformar de una sustancia a otra. En este caso, en la Iglesia Católica le llamamos transubstanciación al cambio de convertir el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en los números 1374, nos dice: el modo de presencia de Cristo bajo las especias eucarísticas es singular. Eleva la Eucaristía por encima de todos los sacramentos y hace de ella como la perfección de la vida espiritual y el fin que tiene todos los sacramentos. En el Santísimo Sacramento de la Eucaristía están contenidos verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y por consiguiente Cristo entero. Esta presencia se denomina real, no a título exclusivo, como si las otras presencias no fueran reales, sino por excelencia, porque es substancial y por ella Cristo, Dios y hombre, se hace totalmente presente. En el número 1375 del mismo Catecismo de la Iglesia Católica también nos dice: mediante la conversión del pan y del vino en su cuerpo y sangre, Cristo se hace presente en este sacramento. Los padres de la Iglesia afirmaron con fuerza la fe de la Iglesia en la eficacia de la palabra de Cristo y de la acción del Espíritu Santo para obrar esta conversión. Así San Juan Crisóstomo declara que no es el hombre quien hace que las cosas ofrecidas se conviertan en cuerpo y sangre de Cristo, sino Cristo mismo, que fue crucificado por nosotros. El sacerdote, figura de Cristo, pronuncia estas palabras, pero su eficacia y su gracia provienen de Dios. Esto es mi cuerpo, dice. Esta palabra transforma las cosas ofrecidas. Y San Ambrosio de Milán dice respecto a esta conversión: estemos bien persuadidos de que esto no es lo que la naturaleza ha producido, sino lo que la bendición ha consagrado, y de que la fuerza de la bendición supera a la de la naturaleza, porque por la bendición la naturaleza misma resulta cambiada. La palabra de Cristo, que pudo hacer de la nada lo que no existía, no podría cambiar las cosas existentes en lo que no eran todavía, dar a las cosas su naturaleza primera que cambiársela. En el número 1376 del Catecismo de la Iglesia Católica nos dice: el Concilio de Trentón resume la fe católica cuando afirma: porque Cristo, nuestro Redentor, dijo que lo que ofrecía bajo la especie de pan era verdaderamente su cuerpo. Se ha mantenido siempre en la Iglesia esta convicción, que declara de nuevo el Santo Concilio. Por la consagración del pan y del vino se opera el cambio de toda la substancia del pan en la substancia del cuerpo de Cristo nuestro Señor, y de toda la substancia del vino en la substancia de su sangre. La Iglesia Católica ha llamado justa y apropiadamente a este cambio transubstanciación. Y eso lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en los números 1376. 1377 continúa: la presencia eucarística de Cristo comienza
en el momento de la consagración y dura todo el tiempo que subsistan las especies eucarísticas. Está todo entero presente en cada una de las especies y todo entero en cada una de sus partes, de modo que la fracción del pan no divide a Cristo. 1381. Dice: la presencia del verdadero cuerpo de Cristo y de la verdadera sangre de Cristo en este sacramento no se conoce por los sentidos, dice Santo Tomás de Aquino, sino solo por la fe, la cual se apoya en la autoridad de Dios. Por ello, comentando el texto de San Lucas, capítulo 22, versículo 19, que nos dice: esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. San Cirilo declara: no te preguntes si esto es verdad, sino acoge más bien con fe las palabras del Señor, porque Él, que es la verdad, no miente. 1378 del Catecismo nos dice sobre el culto de la Eucaristía. El culto de la Eucaristía, en la liturgia de la misa expresamos nuestra fe en la presencia real de Cristo, bajo las especies de pan y de vino. Entre otras maneras, arrodillándonos o inclinándonos profundamente en señal de adoración al Señor. La Iglesia Católica ha dado y continúa dando este culto de adoración que se debe al sacramento de la Eucaristía, no solamente durante la misa, sino también fuera de su celebración, conservando con el mayor cuidado las hostias consagradas, presentándolas a los fieles para que las veneren en solemnidad, llevándolas en procesión. Y en el numeral 1379, el sagrario. El sagrario viene siendo el tabernáculo. Estaba primeramente destinado a guardar dignamente la Eucaristía para que pudiera ser llevada a los enfermos y ausentes fuera de la misa. Por la profundización de la fe en la presencia real de Cristo en su Eucaristía, la Iglesia tomó conciencia del sentido de la adoración silenciosa del Señor, presente bajo las especies eucarísticas. Por eso, el sagrario debe de estar colocado en un lugar particularmente digno de la Iglesia. Debe de estar construido de tal forma que subraye y manifieste la verdad de la presencia real de Cristo en el Santísimo Sacramento. Continúa el número 1380. Es realmente conveniente que Cristo haya querido quedarse presente para su Iglesia de esta manera tan singular, puesto que Cristo iba a alejarse de los suyos bajo su forma visible. Quiso darnos su presencia sacramental, puesto que iba a ofrecerse en la cruz por nuestra salvación. Quiso que tuviéramos el memorial del amor con que nos había amado hasta el fin. Y eso lo dice el Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 1. Hasta el don de su vida. En efecto, en su presencia eucarística permanece misteriosamente en medio de nosotros, como quien nos amó y se entregó por nosotros, y se queda bajo los signos que expresan y comunican este amor. La Iglesia y el mundo tienen una gran necesidad del culto eucarístico. Jesús nos espera en este sacramento del amor. No escatimemos tiempo para ir a encontrarlo en la adoración, en la contemplación llena de fe y abierta a reparar las faltas graves y delitos del mundo. No cese nunca nuestra adoración. No podemos dejar de hablar de la Sagrada Eucaristía y de la consagración sin mencionar la Santa Misa, sin mencionar qué simboliza el altar. El número 1382 nos dice: la misa es a la vez e inseparablemente el memorial sacrificial
en que se perpetúa el sacrificio de la cruz y el banquete sagrado de la comunión en el cuerpo y la sangre del Señor. Pero la celebración del sacrificio eucarístico está totalmente orientada hacia la unión íntima de los fieles con Cristo por medio de la comunión. Comulgar es recibir a Cristo mismo que se ofrece por nosotros. Continúa en el número 1383 sobre el altar. El altar, en torno al cual la Iglesia se reúne en la celebración de la Eucaristía. El altar representa los dos aspectos de un mismo misterio, el altar del sacrificio y la mesa del Señor. Y esto tanto más cuanto que el altar cristiano es el símbolo de Cristo mismo. Por eso es que los sacerdotes besan el altar. Por eso es que se merece un gran respeto el altar. Pero no solamente por estas dos razones, sino que seguiremos mencionando más acerca de lo importante que es el altar. El altar, como dijimos, es el símbolo de Cristo mismo, presente en medio de la asamblea de sus fieles, a la vez como la víctima ofrecida por nuestra reconciliación y como alimento celestial que se nos da. Pero, ¿qué es en efecto el altar de Cristo, sino la imagen del cuerpo de Cristo? Pues dice San Ambrosio, y en otro lugar, el altar representa el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo está sobre el altar. La liturgia expresa esta unión del sacrificio y de la comunión en numerosas oraciones. Así, la Iglesia de Roma ora en su anáfora. Esta oración la hace el sacerdote en silencio y nosotros no lo escuchamos antes de la consagración. El mismo nuestro Señor Jesucristo nos está pidiendo que tomemos su cuerpo y su sangre para nuestra propia salvación. En el número 1384 dice: el Señor nos dirige una invitación urgente a recibirle en el sacramento de la Eucaristía. En verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Esto lo encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 53. Y en el número 1385 del mismo catecismo que estamos leyendo, nos dice: para responder a esta invitación, o sea, nosotros debemos prepararnos para este momento tan grande y santo. San Pablo nos exhorta a un examen de conciencia. Fíjense lo que dice, por eso es muy importante saber cuándo somos dignos y estamos preparados de recibir la Sagrada Eucaristía. Veamos lo que dice San Pablo sobre la Eucaristía y quienes lo tomamos. Quien toma el pan o bebe el cáliz del Señor indignamente será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínense, pues, cada cual, y coma entonces el pan y beba el cáliz. Pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos del 27 al 29. Quien tiene conciencia de estar en pecado grave debe recibir el sacramento de la reconciliación antes de acercarse a comulgar. O sea que para poder comulgar necesitamos estar confesados, necesitamos estar en gracia. El Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1386 nos dice: ante la grandeza de este sacramento, el fiel solo puede repetir humildemente y con fe ardiente las palabras del centurión: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya
bastará para sanarme. En la liturgia de San Juan Crisóstomo, los fieles oran con el mismo espíritu, diciendo: a tomar parte en tu cena sacramental. Invítame hoy, Hijo de Dios. No revelaré a tus enemigos el misterio. No te daré el beso de Judas. Antes, como el ladrón, te reconozco y te suplico. Acuérdate de mí, Señor, en tu reino. Esta oración tan hermosa la podemos hacer nuestra también. Qué hermosa oración de decirle a nuestro Señor: a tomar parte en tu cena sacramental. Invítame hoy, Hijo de Dios. No revelaré a tus enemigos el misterio. No te daré el beso de Judas. Antes, como el ladrón, te reconozco y te suplico. Acuérdate de mí, Señor, en tu reino. En el número 1387 nos dice cómo prepararnos. Dice que para prepararse convenientemente a recibir este sacramento, los fieles deben observar el ayuno prescrito por la Iglesia. Por la actitud corporal, gestos, vestido, se manifiesta el respeto, la solemnidad, el gozo de ese momento en que Cristo se hace nuestro huésped. En pocas palabras, necesitamos guardar el ayuno de no consumir ningún alimento sólido 1 hora mínimo antes de recibir la Sagrada Comunión. Necesitamos ir manifestando recogimiento, respeto con nuestros gestos en nuestro físico, y también ir vestido correctamente, digno de ir ante la presencia del Rey, y no nomás del Rey, de nuestro Creador, quien merece respeto y honor, quien es el Rey de Reyes y el Señor de Señores por excelencia. Y en los números 1388, 1389 y 1390 dice: es conforme al sentido mismo de la Eucaristía que los fieles, con las debidas disposiciones, comulguen cuando participan en la misa. Claro, siempre y cuando estemos preparados, previamente confesados si tenemos pecados mortales. Y si tenemos pecados veniales, asegurarnos llegar a tiempo a la Santa Misa para poder estar preparados al momento que el Padre nos indica, ponernos en la presencia de Dios y reconocer nuestros pecados. Y si estamos a tiempo, nos arrepentimos de corazón y creemos lo que el Padre dice, porque son las palabras mismas de Jesús. Nosotros recibimos la gracia de ser perdonados y reconciliados con nuestro Señor Jesucristo, siempre y cuando no tengamos pecados mortales, porque si existen pecados mortales, necesitamos confesarlos. Y la oración que hace el Padre es buena y nos ayuda a nuestros pecados veniales, pero si tenemos pecados mortales, todavía no estamos preparados para recibir la Sagrada Comunión. Comulguen cuando participan en la misa. Preparados, ¿verdad? Se recomienda especialmente la participación más perfecta en la misa, o sea, estar atentos, hacer nuestras las palabras, estar en un momento de adoración, de recogimiento y de adoración, recibiendo los fieles después de la comunión del sacerdote del mismo sacrificio el cuerpo del Señor. Hay que darle un tiempo después de recibirlo, no distraerse con nadie. Yo he mirado que hay gente que va después de que va a la comunión, o incluso cuando va en la línea para ir a comulgar, van platicando, saludándose, abrazándose, interrumpiendo ese momento tan hermoso y tan solemne. Después de recibir la comunión, hay muchos fieles que se van a abrazar a la persona que conocen o que ven un conocido por ahí, se encuentran en los pasillitos ahí en la línea de la comunión, y ahí se están distrayendo, saludan y ponen un espacio para ellos. Pero es importante recibir la comunión, ir inclinados en un momento solemne en donde tú y el Señor
solamente están unidos y enlazados en ese momento tan especial. Ir tranquilamente a su lugar, ponerse de rodillas si pueden, si no mantenerse de pie, cerrar tus ojos o de la manera que te concentres mejor, entregarle al Señor ese momento tan especial y no pedirle tantas cosas. En ese momento es momento de decirle, te amo, Señor, de decirle gracias. Hay momento para pedir, pero ese momento es para adorarlo, es para estar tú con el Creador, ser uno solo, porque el Señor entra en ti, entra en tu cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad están en ti. ¿Qué más razones necesitamos para no distraernos, para entregarle ese momento al Señor, donde no existe el tiempo, donde los sentidos están sumergidos con el Señor Jesucristo? Y de esa manera le entregamos eso que el Señor dice. ¿No han podido velar conmigo una hora? Pues la hora de la Eucaristía dominical es lo que el Señor pide. Si se puede más, pues qué mejor. Si puedes ir a misa todos los días, bendito sea Dios. Gloria y bienaventuranza para todos aquellos que pueden gozar de ir a la Santa Misa todos los días, de estar en gracia y de recibirlo todos los días. Pero si no se puede, al menos no faltes a misa los domingos o los sábados por la tarde, porque la misa de los sábados por la tarde cuenta como misa dominical, porque no cometemos pecado cuando no vamos a misa entre semana, pero sí cometemos pecado cuando no vamos a la misa dominical, domingo o sábado por la tarde, porque las misas del sábado en la mañana o del mediodía no son válidas como misas dominicales. Son misas y son muy importantes, pero son misas como si fueran misas entre semana. O también hay misas de quinceañeras, de bodas o de aniversarios. Esas misas tampoco son contadas como misas dominicales. Son misas y qué bonito que pudieras ir, pero no con eso vas a reemplazar la misa dominical. Si faltamos a las misas dominicales, necesitamos ir a la confesión antes de regresar a la misa dominical o a la misa entre semana y antes de comulgar. O podemos ir a misa, pero no comulgar, sino antes hemos confesado que no hemos ido a la misa dominical. Y eso no lo digo yo. En el Catecismo de la Iglesia Católica número 1389 nos dice: la Iglesia obliga a los fieles a participar los domingos y días de fiesta en la divina liturgia, o sea, los días de precepto o también llamados los días de guardar. Es nuestra obligación ir a misa en los domingos, misas dominicales o fiestas de precepto. Y si no vamos, recordemos también ir a la reconciliación y confesar para poder estar dignos y preparados de cuando volvamos a ir a misa, podamos comulgar. Y a recibir, estamos obligados a recibir al menos, es una de las reglas de la iglesia, dice, al recibir al menos una vez al año la Eucaristía. Obviamente, bien preparados, bien confesados y en estado de gracia. Si es posible, en tiempo pascual. Y si tenemos más de un año o un año que no vamos, les recomiendo ir a la confesión y expresar eso ante el sacerdote bajo el sacramento de la reconciliación o llamado la confesión. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, debemos estar preparados por el sacramento de la reconciliación, como les estaba explicando. Pero la Iglesia recomienda vivamente a los fieles
recibir la Santa Eucaristía los domingos y los días de fiesta. Por eso es tan importante tener la confesión y hacer algo normal en nuestra vida, así como tenemos programado nuestra vida, trabajar, ir a las citas del doctor. También debemos tener programado nuestra vida al menos una vez al mes una confesión. Y si se puede, pues 2 semanas, 3 semanas, según cómo te sientas, y si tienes pecados que tienes que confesar antes del mes, pues conforme lo necesiten. Pero es importante estar preparados. Pero si por alguna razón no se puede ir a la confesión, entonces podemos asistir a misa. Eso no va a justificar de que no vayamos a la misa, porque si no vamos a misa en los domingos y días de precepto, entonces ya vamos acumulando otro pecado de faltar otro día más en domingo o días de precepto. Es de asistir a la misa y decirle al Señor en el momento de la Eucaristía, desde ahí, desde tu lugar, decirle al Señor: Señor, no estoy preparada para recibirte, pero te recibo espiritualmente. Dame el tiempo y el momento, la oportunidad para yo poder confesarme. Y ya cuando ya estás confesado, pues puedes comulgar. Pero si no has podido confesarte, es importante que no dejes de ir a misa. Estar ante la presencia de Dios, pero no recibir la comunión. Por amor y por respeto a nuestro Señor Jesucristo y por nuestro propio bien, para no tomar nuestra propia condenación. La Iglesia recomienda que asistamos a la misa, como les dije, los domingos y los días de fiesta, o con más frecuencia aún, incluso todos los días. No es pecado ir a misa todos los días si se puede. En el número 1390 dice: gracias a la presencia sacramental de Cristo bajo cada una de las especies, la comunión bajo la sola especie de pan ya hace que se reciba todo el fruto de gracia propio de la Eucaristía. Por razones pastorales, esta manera de comulgar se ha establecido legítimamente como la más habitual en el rito latino. La comunión tiene una expresión más plena por razón del signo cuando se hace bajo las 2 especies, ya que en esta forma es donde más perfectamente se manifiesta el signo del banquete eucarístico. Es la forma habitual de comulgar en los ritos orientales. Pero pudieran preguntarse: ¿pero qué me gano yo el ir a comulgar? ¿Qué beneficio voy a tener el estar preparado para recibir la comunión? ¿De qué me va a servir? Bueno, pues aquí tenemos la respuesta. En el número 1391 del mismo Catecismo de la Iglesia Católica nos dice: la comunión acrecienta nuestra unión con Cristo. Ahí va una bendición, un fruto de recibir la comunión. Acrecienta nuestra unión con Cristo. Mientras más comulgamos y más estamos en gracia, entonces más nos vamos pareciendo a nuestro Señor Jesucristo, porque lo estamos tomando más seguido y deberíamos de ser más semejantes, más reflejo de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Y el que se le pareció más y el que está más cerca de a semejanza de Cristo se conoce a San Francisco de Asís. Bueno, dice que recibir la Eucaristía en la comunión da como fruto principal. El fruto principal al recibir la Eucaristía en la comunión es la unión íntima con Cristo Jesús. En efecto, el Señor dice: quien come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. San Juan, capítulo 6, versículo 56. La vida en Cristo encuentra su fundamento en el banquete eucarístico. Lo mismo que me ha enviado el Padre, que vive
y yo vivo por el Padre. También el que me coma vivirá por mí. San Juan 6:57. Cuando en las fiestas del Señor los fieles reciben el cuerpo del Hijo, proclaman unos a otros la buena nueva de que se dan las arras de la vida, como cuando el ángel dijo a María de Magdala: Cristo ha resucitado. He aquí que ahora también la vida y la resurrección son comunicadas a quien recibe a Cristo. En el número 1392 nos dice: lo que el alimento material produce en nuestra vida corporal, la comunión lo realiza de manera admirable en nuestra vida espiritual. Recordemos que así como nosotros nos preocupamos por nuestro cuerpo, por nuestro físico, comemos saludable, tratamos, por lo menos, lo cuidamos. Cuando nos enfermamos, vamos al doctor. Cuando nace un bebé, es más, ya desde que la madre está embarazada, los doctores le recomiendan comer saludable, le recetan vitaminas, hierro, calcio y diferentes productos que le ayudarán para el desarrollo más sano de su bebé y para que el cuerpo de la mamá no se deteriore. Entonces, ya desde el vientre de nuestra madre se nos cuida nuestro cuerpo. Ya cuando están los niños chiquitos, los papás los cuidan, los alimentan, les proveen todo el cuidado para su físico, para que crezca sano, fuerte, ¿verdad? Y lo mismo nosotros, ya independientes, nos cuidamos, nos deberíamos de cuidar porque nuestro cuerpo es el templo de Dios, ¿verdad? Pero no a un grado de hacerlo el Dios, ¿verdad? Que tome la atención por encima de Dios. Entonces, así como cuidamos nuestra vida física, también necesitamos alimentar y cuidar nuestra vida espiritual. ¿Y de qué manera vamos a hacerlo? Pues de muchas maneras, pero la principal manera es recibiendo la Sagrada Comunión, el sagrado sacramento del altar. Podemos tener un cuerpo desarrollado, saludable, ya crecido, pero podemos tener nuestra vida espiritual todavía en bebé, en pañales, chiquita, indefensa, no está fuerte, no se ha desarrollado, no ha madurado, no ha crecido. Y cuando nos llegan los problemas es cuando entonces nosotros lo resentimos en nuestra vida espiritual, porque no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esas fueron palabras de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hagamos conciencia que nuestro cuerpo sí necesita cuidarse y alimentarse, pero tenemos el alma. Nuestro espíritu necesita alimentarse. ¿Y de qué manera? Pues orando, confesándonos, recibiendo los sacramentos cuantas veces sean necesarias, los que se pueden repetir, y también leer la palabra de Dios, estar en el camino de Dios, hacer oración, ofrecer ayunos, sacrificios, lo que podamos, pero no desconectarnos de Dios. Eso nos ayudará al crecimiento espiritual y nuestra vida nuestro cuerpo sí crece y se desarrolla, pero también nuestra espiritualidad, nuestra conciencia debe de ser recta, debe de ser pulida como el oro, como un diamante que el Señor lo va puliendo por medio de los sacramentos, por medio de la vida espiritual que llevemos. Por eso es muy importante tanto cuidar el cuerpo como cuidar el alma, y al final el cuerpo se va a quedar en este mundo, pero nuestra alma va a seguir a donde sea asignada de acuerdo a nuestro libre albedrío. Por eso nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica que la comunión con la carne de Cristo resucitado, vivificada por el Espíritu Santo y vivificante, conserva, acrecienta y renueva la vida de gracia recibida en el bautismo. El bautismo fue el inicio de entrar a la familia de Dios, de entrar como hijos de Dios, porque todos somos criaturas queridas de Dios,
pero no todos somos hijos de Dios. Y de la manera que nos hacemos hijos de Dios es por medio del bautismo. Por eso es muy importante el bautismo en los bebés, en los niños, lo más pronto posible. Porque sí somos criaturas, obra de la mano de Dios y nos quiere, pero no llegamos a ser hijos de Dios solamente a través del bautismo, que es el primer sacramento. Este crecimiento de la vida cristiana necesita ser alimentado por la comunión eucarística, pan de nuestra peregrinación, hasta el momento de la muerte, cuando nos sea dada como viático, o sea, en el lecho de muerte, al recibir los santos óleos, al recibir la unción de los enfermos. Número 1393 del Catecismo de la Iglesia Católica nos sigue diciendo que la comunión nos separa del pecado. El cuerpo de Cristo que recibimos en la comunión es entregado por nosotros y la sangre que bebemos es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Por eso, la Eucaristía no puede unirnos a Cristo sin purificarnos al mismo tiempo de los pecados cometidos y preservarnos de futuros pecados. Cada vez que lo recibimos, anunciamos la muerte del Señor. Si anunciamos la muerte del Señor, anunciamos también el perdón de los pecados. Si cada vez que su sangre es derramada, lo es para el perdón de los pecados, debo recibirle siempre y estar en gracia para recibirle, para que siempre me perdone los pecados. Yo que peco siempre, debo tener siempre un remedio. Miramos en nuestra casa que tenemos un botiquín. Yo pienso que todos tenemos medicina para cuando nos da la alergia, algún medicamento para cuando nos da la tos, algún medicamento para cuando tenemos problemas estomacales, etcétera, etcétera. Pero nosotros también debemos tener en nuestro botiquín espiritual lo necesario o el remedio para nuestros problemas espirituales. Si tenemos un pecado, tenemos el remedio, la confesión. Si queremos parecernos más a Jesús y fortalecernos con su santo cuerpo y sangre preciosa en la Eucaristía, entonces lo tomamos en la Santa Eucaristía, previamente confesados. Si tenemos un problema o una duda y necesitamos asesoría espiritual, tenemos los sacerdotes, que son personas consagradas a Dios, ungidas por su Santo Espíritu y representantes de Dios en la tierra. Son el puente para llevarnos a Dios. Por lo tanto, son también el vehículo para traer la medicina que nuestra alma necesita, la medicina espiritual, ya sea consejerías también en los confesionarios. Son representantes de Cristo en los sacramentos y en algún otro consejo o en alguna necesidad cuando estamos en tribulaciones, en angustia. Tenemos las oraciones, el Santo Rosario, muchos servicios en nuestra Iglesia Católica, los cuales están a nuestro alcance. No más es que vayamos a buscarlos, pero todo en orden y con los estatutos que la Iglesia tiene establecidos, dados por el mismo Señor. La medicina del alma está en nuestra Iglesia, está en sus representantes. La medicina del cuerpo está en los doctores, quienes también son representantes de Dios mientras estamos en este mundo, para ayudarnos a traer la salud del cuerpo. Pero muchas veces la salud del cuerpo no está a nuestro alcance porque no importa los tratamientos o los medicamentos. A veces no se pueden curar las enfermedades físicas, pero por eso tenemos la oración, porque si Dios desea, como le dijo el leproso, Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Podemos también decirle a nuestro Señor las mismas palabras, pero también la enfermedad del alma, la enfermedad espiritual, también necesita la medicina para sanar. Y la medicina la tenemos, como ya les mencioné, tenemos la oración
el rezo del Santo Rosario, los sacramentos, la confesión, ¿verdad? La Sagrada Eucaristía. También tenemos la lectura de la Biblia y muchas otras cosas. Y mientras estemos en esta vida, vamos a ser tentados y algunas veces vamos a cometer algunos pecados, pero no pensemos que el problema ya termina ahí. No pensemos que no hay solución, porque tenemos a los representantes de Dios. Podemos confesarnos. La Eucaristía es nuestro alimento espiritual, es nuestra medicina y también es el mismo doctor. En el número 1394 nos dice: como el alimento corporal sirve para restaurar la pérdida de las fuerzas, la Eucaristía fortalece la caridad que en la vida cotidiana tiende a debilitarse, y esta caridad vivificada borra los pecados veniales, dándose a nosotros. Cristo reaviva nuestro amor y nos hace capaces de romper los lazos desordenados con las criaturas y de arraigarnos en Él. Explicaré un poco. Por ejemplo, si yo tengo un pecado que por más que me confiese, vuelvo a caer en el mismo pecado, ¿qué debo de hacer? Número 1. Debo reforzar mi oración, orar más, no dejar de desanimarme. Cuando me confiese de ese pecado repetitivo, terminando la confesión, debo de recibir la comunión. Al recibir la comunión, aunque no lo veamos, nos va fortaleciendo poco a poco o a pasos agigantados, según como el Señor lo permita, nos va haciendo más fuertes para resistir el caer en ese mismo pecado. Pero debemos de orar también, porque la oración es un diálogo directo con Dios. Un diálogo directo con Dios y recibir a Dios mismo en nuestros cuerpos. Claro que existe el poder en nuestro cuerpo para luchar contra esa tentación, porque ninguna tentación, ningún pecado repetitivo que tengamos es más fuerte que el poder de nuestro Señor Jesucristo, porque Cristo es el único que nos quita todos los pecados del mundo, pero necesitamos poner de nuestra parte. Y al recibir el Santísimo Cuerpo de nuestro Señor Jesucristo en la Sagrada Eucaristía, el Señor viene y lucha con nosotros. Su Santo Espíritu, su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad están en nosotros. Como le dijo nuestra Señora Santa María Faustina cuando ella le preguntó: Señor, después de que las almas te reciben en la Sagrada Comunión, ¿cuánto tiempo permaneces en ellas? El Señor le contestó: permanezco en ellas todo el tiempo que ellas deseen. Quiere decir, mientras estemos en gracia. Entonces, hermanos, Cristo reaviva nuestro amor al recibirlo en la Sagrada Eucaristía y nos hace capaces de romper los lazos desordenados con las criaturas y de arraigarnos en Él, porque Cristo murió por nuestro amor. Cuando hacemos conmemoración de su muerte en nuestro sacrificio, pedimos que venga el Espíritu Santo y nos comunique el amor. Suplicamos fervorosamente que aquel mismo amor que impulsó a Cristo a dejarse crucificar por nosotros sea infundido por el Espíritu Santo en nuestros propios corazones, con objeto de que consideremos al mundo como crucificado para nosotros y sepamos vivir crucificados para el mundo y llenos de caridad, muertos para el pecado, vivamos para Dios. En el número 1395 nos dice: por la misma caridad que enciende en nosotros, la Eucaristía preserva de futuros pecados mortales. ¿Qué les dije, hermanos? Nos da la fortaleza para aplastar la cabeza del enemigo cuando venga a persuadirnos con sus pecados, con sus tentaciones. Y el mismo Espíritu de Cristo que habita en nosotros
por medio de haber recibido la Santa Eucaristía, entonces nos da la fortaleza y nos da el poder, la capacidad para resistir y no caer en las tentaciones, en los juegos del enemigo. Por eso la Eucaristía nos preserva de futuros pecados mortales. Cuanto más participamos en la vida de Cristo y más progresamos en su amistad, tanto más difícil se nos hará romper con Él por el pecado mortal. Acuérdense que el pecado mortal nos hace romper la relación con Dios y nos lleva a la muerte. Por eso es importante confesarlo. Esos pecados son aquellos que violan el decálogo, los 10 mandamientos. Entonces, cuanto menos hacemos o cometemos pecados mortales, menos enemistados estamos con Dios porque tenemos esa relación con Él. Pero al pecar, nosotros mismos rompemos esa relación con Dios. Esa amistad tan grande y tan hermosa que nos brinda nuestro Señor Jesucristo. La Eucaristía no está ordenada al perdón de los pecados mortales. Esto es propio del sacramento de la reconciliación. O sea que, no podemos erróneamente pensar de que cometí un pecado mortal, voy y recibo la Sagrada Eucaristía y con eso me limpio de mis pecados mortales. No es así. Si lo hacemos así, entonces estaremos haciendo lo que nos dice San Pablo, nosotros mismos tomando nuestra propia condenación, porque lo recibimos indignamente. Para borrar los pecados mortales es necesario la confesión y ya después con la medicina que viene siendo la Eucaristía, iremos haciéndonos más fuertes para luchar cuando el pecado mortal venga al acecho. Recordemos que lo propio de la Eucaristía es ser el sacramento de los que están en plena comunión con la Iglesia. No se le puede dar la Sagrada Eucaristía a un musulmán o a otra persona de otra denominación que no están en la Iglesia Católica. Y los que estamos en la Iglesia Católica también debemos tener esa conciencia de que no podemos recibirlo si no estamos preparados. La Eucaristía, el Señor quiere que la tomemos por nuestro propio bien, pero no es un derecho que tenemos. El derecho lo hacemos cuando estamos en gracia. Es un privilegio. No sé si ustedes se han dado cuenta que en las misas hay tanta gente que se acerca a comulgar. Y no toda la gente que se acerca a comulgar está preparada para recibir la Sagrada Comunión. Y qué tristeza que a lo mejor estas personas no saben porque nadie les ha informado, porque nadie les ha instruido. Entonces es nuestro deber como bautizados, como miembros del cuerpo místico de Cristo, educarnos para poder enseñar a nuestros hermanos todas estas cosas tan importantes. Y de hecho nosotros mismos, al estar preparados para recibir la Sagrada Eucaristía, si nosotros no decimos amén cuando el ministro extraordinario de la Eucaristía o el sacerdote nos muestra el cuerpo de Cristo y nos dice el cuerpo de Cristo, si no contestamos amén, no deberíamos de recibir el cuerpo de Cristo, porque el nosotros decir amén, estamos confirmando, corroborando con lo que dicen antes de entregarnos la Eucaristía, que significa amén, si lo es o así sea, si es. Quiere decir, estoy consciente que es el cuerpo de Cristo. Por eso es muy importante estos pequeños detalles darlos a conocer para que recibamos a nuestro Señor Jesucristo dignamente y de la manera correcta. La Sagrada Eucaristía la podemos recibir de rodillas o de pie en la boca y ya muchos quieren recibirla en la mano, que según es opcional.
pero lo correcto sería recibirla en la boca y de rodillas, si puede la persona ponerse de rodillas. Porque no estamos recibiendo a cualquier cosa, a cualquier bocadillo. Estamos recibiendo al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a nuestro Creador y Salvador, nuestro Redentor, nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Creador. Un detalle más cabe mencionar. Cuando nosotros vamos a misa, recibimos la Eucaristía o no la recibimos, estamos llamados a ser centinelas del cuerpo sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Siempre estar atentos a que a nuestro Señor Jesucristo no se lo lleven, lo secuestren o simplemente no lo consuman, porque en la iglesia se filtran personas que trabajan para el demonio y lo que hacen es acercarse a recibir la comunión y la reciben en la mano, pero nunca lo consumen. Lo que hacen es robárselo, llevárselo para cometer sacrilegio, para cometer tantas cosas horribles, aberraciones contra nuestro Señor Jesucristo. Y les hago una invitación a todos los católicos que especialmente en este mes de octubre estén atentos en nuestro Señor Jesucristo cuando vayan a misa, porque en este mes es cuando más auge hay de personas infiltradas en la Iglesia Católica para robarse el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, para ofrecerlo en sus sacrificios y rituales que hacen en esta fecha del 31 de octubre. Siempre debemos ser centinelas del sagrado cuerpo de nuestro Señor Jesucristo en cada momento, en cada temporada del año, en cada día que vayamos a misa. Pero especialmente en este mes tenemos que estar doblemente alertas, cuidando a nuestro Señor Jesucristo. También, si tú ves que alguien de la misa se acerca a recibir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, lo toma y no lo consume, tú tienes la obligación de ir y confrontarlo y decirle que lo consuma o que te lo dé, porque es nuestro deber. A mí me ha tocado ver cuando los niños no les enseñan bien el valor de cómo deben de recibir a nuestro Señor, y me ha tocado ir y seguir a niño o niña, depende, y decirle en el amor de Cristo: necesitas consumir el cuerpo de Cristo, no lo puedes tener en la mano, tienes que meterlo a tu boca. Y de esa manera los enseñas y a la vez protegemos a nuestro Señor Jesucristo. Es una nota extra que yo les estoy dando para compartir y para que estemos en la misma página todos, protegiendo el valor del tesoro que tenemos, que es la presencia viva de nuestro Señor Jesucristo. Número 1396 del Catecismo de la Iglesia Católica. Nos habla de la unidad del cuerpo místico. La Eucaristía hace la Iglesia. Los que reciben la Eucaristía se unen más estrechamente a Cristo. Por ello mismo, Cristo los une a todos los fieles en un solo cuerpo, que es la Iglesia. La comunión renueva, fortifica, profundiza esta incorporación a la Iglesia realizada ya por el bautismo. O sea que es como el sello después del bautismo. La Sagrada Eucaristía nos fortifica, nos profundiza en esta incorporación por medio del bautismo, y también la Sagrada Eucaristía nos renueva. En el bautismo fuimos llamados a no formar más que un solo cuerpo. Por eso es que la unión con Dios, de ser llamados hijos de Dios por medio del bautismo.
La Eucaristía realiza esta llamada. El cáliz de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es acaso comunión con el cuerpo de Cristo? Porque aun siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo somos, pues todos participamos de un solo pan. Esto está en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 16 al 17. Si vosotros mismos sois cuerpo y miembros de Cristo, sois el sacramento que es puesto sobre la mesa del Señor, y recibís este sacramento vuestro, respondéis amén, es decir, sí, es verdad, a lo que recibís, con lo que respondiendo lo reafirmáis. Oyes decir el cuerpo de Cristo y respondes amén. Por lo tanto, sé tú verdadero miembro de Cristo para que tu amén sea también verdadero. Acuérdense lo que les dije, tenemos que decir amén, pero hay que enseñar a los niños también a decir eso y que lo digan de la manera que el ministro o el sacerdote puedan darse cuenta que lo dijeron. En el número 1397 del mismo catecismo nos dice: la Eucaristía entraña un compromiso en favor de los pobres, para recibir en la verdad el cuerpo y la sangre de Cristo entregados por nosotros. Debemos reconocer a Cristo en los más pobres, sus hermanos. ¿Has gustado la sangre del Señor y no reconoces a tu hermano? Deshonras esta mesa, no juzgando digno de compartir tu alimento al que has sido juzgado digno de participar en esta mesa. Dios te ha liberado de todos los pecados y te ha invitado a ella, y tú, aún así, ¿no te has hecho más misericordioso? Recordemos, hermanos, que el Señor nos dice en Mateo 5, 23 al 25, por eso, cuando presentes una ofrenda al altar, si recuerdas allí que tu hermano tiene alguna queja en contra tuya, deja ahí tu ofrenda ante el altar. Anda primero y a hacer las paces con tu hermano, y entonces vuelve a presentarla. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Porque no podemos ir al templo y estar ahí en oración o adorando a Dios, o ir a recibir la comunión y decirle al Señor: Señor, te amo, si no te has reconciliado con alguno de tus hermanos. Necesitamos ver a nuestro Señor Jesucristo en los demás, porque estando en amistad con Dios, deberíamos estar en amistad con los demás, para ser transparentes ante su presencia. Y debemos de mirar a nuestro Señor Jesucristo también en los más pobres, en los necesitados, porque ahí donde están ellos necesitados, ahí está también nuestro Señor. 1398 del Catecismo nos dice: la Eucaristía y la unidad de los cristianos. Ante la grandeza de este misterio, San Agustín exclama: O sacramentum pietatis, o signum unitatis, o vinculum caritatis, oh sacramento de piedad, oh signo de unidad, oh vínculo de caridad, cuanto más dolorosamente te hacen sentir las divisiones de la Iglesia que rompen la participación común en la mesa del Señor, tanto más apremiantes son las oraciones al Señor para que lleguen los días de la unidad completa de todos los que creen en Él. ¿Por qué es tan importante la Sagrada Eucaristía? Número 1401 del Catecismo de la Iglesia Católica nos dice: si a juicio del ordinario
se presenta una necesidad grave, los ministros católicos pueden administrar los sacramentos, que son Eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, a cristianos que no están en plena comunión con la Iglesia Católica, pero que piden estos sacramentos con deseo y rectitud. En tal caso se precisa que profesen la fe católica respecto a estos sacramentos y estén bien dispuestos. Eso es un caso extraordinario, pero sí puede suceder, y eso lo dice la Iglesia, lo cual es muy diferente en estos casos a que de repente se presente a alguien porque hay una celebración católica, aunque no sea católico, y vaya que quiera recibir la comunión. Eso ya es totalmente diferente, no se le puede dar, no debería de recibir la comunión. Pero cuando es una persona que pide, que desea y que tiene deseo de cambiar y de entrar a la Iglesia Católica y de profesar la fe para estar en comunión con la Iglesia de Cristo, entonces es diferente. La Eucaristía es también la anticipación de la gloria celestial. ¿A poco no se sienten ustedes cuando reciben la Sagrada Eucaristía? Sienten que están en el cielo por un instante, porque es la anticipación de la gloria que nos espera en el cielo. Si optamos por ser santos y le hacemos caso a las inspiraciones del Espíritu Santo. Número 1403 nos dice: en la última cena, el Señor mismo atrajo la atención de sus discípulos hacia el cumplimiento de la Pascua en el reino de Dios. Y os digo que desde ahora no beberé de este fruto de la vid hasta el día en que lo beba con vosotros de nuevo en el reino de mi Padre. Mateo 26, 29. Y cada vez que la Iglesia celebra la Eucaristía, recuerda esta promesa y su mirada se dirige hacia el que viene. En su oración implora su venida. Maranatá. Primera de Corintios capítulo 16 versículo 25. Ven, Señor Jesús. Y Apocalipsis 22, 20. Que tu gracia venga y que este mundo pase. Como deseamos, ¿verdad?, que llegue ese día. Pero hay que estar preparados, hermanos. Número 1404 nos dice: la Iglesia sabe que ya ahora el Señor viene en su Eucaristía y que está ahí en medio de nosotros. Sin embargo, esta presencia está velada. Por eso celebramos la Eucaristía, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo, pidiendo entrar en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Allí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres, Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas por Cristo nuestro Señor. En 1405 del Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que tenemos una gran esperanza, la de los cielos nuevos y la tierra nueva, en los que habitará la justicia. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 13. No tenemos prenda más segura, signo más manifiesto que la Eucaristía. En efecto, cada vez que se celebra este misterio, se realiza la obra de nuestra redención y partimos para vivir en Jesucristo para siempre. También recordemos lo que dejó en su legado este jovencito cibernético, el beato Carlo Acutis. Decía que la Eucaristía es la autopista al cielo. También decía: cuando nos ponemos de cara al sol, nos bronceamos, pero cuando nos ponemos delante de Jesús Eucarístico, nos convertimos en santos, y él lo supo hacer muy bien. Pidamos a Carlo Acutis, nuestro joven cibernético,
beato, que interceda por nosotros y por todos los jóvenes, para que alcancemos el camino de la santidad como Él lo hizo. Pero no podemos llegar al cielo si no es por medio de la Sagrada Eucaristía. Ya para resumir toda esta información y esta enseñanza, brevemente continúo. Jesús dijo: Yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, permanece en mí y yo en él. Juan 6, versículos 51, 54 y 56. La Eucaristía es el corazón y la cumbre de la vida de la Iglesia, pues en ella Cristo asocia a su Iglesia y todos sus miembros a su sacrificio de alabanza y acción de gracias ofrecido una vez por todas en la cruz a su Padre. Por medio de este sacrificio derrama las gracias de la salvación sobre su cuerpo, que es la Iglesia. La celebración eucarística comprende siempre la proclamación de la palabra de Dios, la acción de gracias a Dios Padre por todos sus beneficios, sobre todo por el don de su Hijo, la consagración del pan y del vino y la participación en el banquete litúrgico por la recepción del cuerpo y de la sangre del Señor. Estos elementos constituyen un solo y mismo acto de culto. La Eucaristía es el memorial de la Pascua de Cristo, es decir, de la obra de la salvación realizada por la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, obra que se hace presente por la acción litúrgica. Es Cristo mismo, sumo y eterno sacerdote de la nueva alianza, quien por el ministerio de los sacerdotes ofrece el sacrificio eucarístico, y es también el mismo Cristo realmente presente bajo las especies del pan y del vino, la ofrenda del sacrificio eucarístico. Solo los presbíteros válidamente ordenados pueden presidir la Eucaristía, consagrar el pan y el vino para que se conviertan en el cuerpo y la sangre del Señor, para que se transustancien. Los signos esenciales del sacramento eucarístico son pan de trigo y vino de vid, sobre los cuales es invocada la bendición del Espíritu Santo, y el presbítero pronuncia las palabras de la consagración dichas por Jesús en la última cena. Esto es mi cuerpo, entregado por vosotros. Este es el cáliz de mi sangre. Por la consagración se realiza la transubstanciación del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Bajo las especies consagradas del pan y del vino, Cristo mismo, vivo y glorioso, está presente de manera verdadera, real y substancial con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. En cuanto a sacrificio, la Eucaristía es ofrecida también en reparación de los pecados de los vivos y los difuntos, para obtener de Dios beneficios espirituales o temporales. El que quiere recibir a Cristo en la comunión eucarística debe hallarse en estado de gracia. Si uno tiene conciencia de haber pecado mortalmente, no debe acercarse a la Eucaristía sin haber recibido previamente la absolución en el sacramento de la penitencia. La Sagrada Comunión del cuerpo y de la sangre de Cristo acrecientan la unión del comulgante con el Señor. Le perdona los pecados veniales y lo preserva de pecados graves, puesto que los lazos de caridad entre el comulgante y Cristo son reforzados. La recepción de este sacramento fortalece la unidad de la Iglesia, cuerpo místico de Cristo. La Iglesia recomienda
vivamente a los fieles que reciban la Sagrada Comunión cuando participen en la celebración de la Eucaristía, y les impone la obligación de hacerlo al menos una vez al año. Puesto que Cristo mismo está presente en el sacramento del altar, es preciso honrarlo con culto de adoración. Las visitas al Santísimo Sacramento es una prueba de gratitud, un signo de amor y un deber de adoración hacia Cristo nuestro Señor. Cristo, que pasó de este mundo al Padre, nos da en la Eucaristía la prenda de la gloria que tendremos junto a Él. La participación en el santo sacrificio nos identifica con su corazón, sostiene nuestras fuerzas a lo largo del peregrinar de esta vida, nos hace desear la vida eterna y nos une ya desde ahora a la Iglesia del cielo, a la Santísima Virgen María y a todos los santos. Recordemos que cuando vayamos a misa debemos de llegar al menos media hora antes de que la misa comience para poder llegar en paz, ir al Santísimo y adorarle por un momento, consagrarle la Santa Misa por las intenciones que traigamos, ir ahí y ponernos en su presencia para que ya el Señor nos vaya preparando de estar más enfocados y para recibir con ese amor y con ese regocijo a nuestro Señor Jesucristo. Recordemos de los teléfonos celulares dejarlos en el carro o en la casa para que no sean un motivo de distracción, pero si no se pueden evitar, deben de estar apagados dentro de la iglesia mientras estamos celebrando la hora más importante de nuestra vida. Recordar de no ir masticando chicle. Recordar ir previamente en ayuno por lo menos una hora antes de recibir la Sagrada Comunión. Durante la Santa Misa no debemos cruzar pierna. No debemos estar mirando el teléfono. Tampoco deberíamos de ir mal vestidos. Mal vestidos me refiero en todos los aspectos, ya sea exageradamente de tantos atuendos o adornos, o también de un vestuario que sea poco digno de estar ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. No debemos confundirnos. Si no tenemos los medios para comprar ropa, no es necesario tener ropa tan elegante, porque podemos ir vestidos decentemente, limpios y presentables para nuestro Señor. Pero también hay que ver lo que nos ponemos. Debemos tener más conciencia de que en el templo no es cualquier lugar, es un recinto sagrado, es un lugar consagrado a nuestro Dios, es donde está la presencia viva de Cristo, Eucaristía, y merece ser respetado. También hay que usar la lógica, porque sabemos que cuando vamos a un parque, llevamos ropa para ir a un parque. Si vamos a una fiesta, llevamos ropa para ir a una fiesta. Si vamos a la playa, nos ponemos ropa adecuada para la playa. O si vamos a practicar cualquier deporte, nos vamos preparados con ropa propia para practicar los deportes. Así también, hermanos, la casa de Dios es una casa de oración, es el lugar único y especial para encontrarnos con nuestro Señor. Es el lugar donde el cielo baja, la tierra sube y entramos en una zona muy sagrada, muy especial, que viene siendo el mismo cielo, la tierra santa, en ese lugar donde nos reunimos para celebrar la Sagrada Eucaristía. Imagínense, en ese lugar
están los santos presentes. Está invadido de ángeles del cielo. Está la Madre del Rey, la Virgen María. Está nuestro Señor Jesucristo vivo. Está la Santísima Trinidad, un solo Dios. Y nosotros, ¿cómo nos veremos ahí presentados sin el traje para la fiesta? Que no nos vaya a pasar como lo que le pasó a aquel que fue invitado, pero no iba con el traje apropiado para la fiesta. Acuérdense que la fiesta del Señor es la mejor fiesta que en nuestra vida podemos tener. Es el lugar donde nos vamos preparando para recibir y ganar ese boleto que nos llevará en el transporte para el cielo. Yo, en mi punto de vista, qué bonito sería, hermanos, si las mujeres volviéramos a esos tiempos donde la mujer iba cubierta con un velo. Qué hermoso sería, porque el velo es un símbolo de respeto. El velo nos mantiene más atentos en la misa, nos ayuda a no distraernos, así como las monjitas que tienen sus velos, especialmente las monjitas de claustro. Ellas usan esos velos siempre para poder bloquear a los lados lo que las pudiera distraer de enfocar sus ojos en el centro, quien verdaderamente merece ser el centro de nosotros, especialmente ahí en la iglesia. Se pudieran decir muchísimas otras más cosas o sugerencias, pero por hoy voy a dejar este video así. Hermanos, quizá me ponga a preparar otro video que hable específicamente, paso por paso, sobre lo que es la Santa Misa, desde el inicio hasta el final. Este video estuvo un poquito largo, pero toda la información que yo he sacado para crear este audio y presentarlo para compartirlo con ustedes, lo he hecho gracias al Catecismo de la Iglesia Católica. Algunas veces yo expliqué para poder hacer más entendible lo que se estaba leyendo, pero toda esta información es extraída del Catecismo. Ya les dejé los números para que ustedes mismos los busquen. Y espero que no les haya aburrido y que no les haya confundido. Fue un placer compartir esta enseñanza catequética de nuestra Santa Iglesia y que debemos de saber. Les pido, hermanos, que compartan este video y si les gustó, si nos pueden regalar un like para que el canal de YouTube se encargue de recomendar más estos videos a las personas que tienen el mismo interés que tenemos nosotros de saber más sobre esta enseñanza catequética acerca de la Sagrada Eucaristía. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video. Tu hermana Marina Castro de Enlaces Católicos.